¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión, enlazándonos con la diputada del Partido Acción Nacional, Georgina Bujanda, a quien le doy la bienvenida. Diputada, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo de Tiempo y sobre todo a las personas que amablemente siguen esta entrevista. ¿Cómo andan las cosas? ¿Qué tal de chamba? Muchísima chamba, la verdad es que hemos estado muy trabajosos, Pedro, tú lo has visto. Ayer estuvimos justamente en la Clínica 69 de la Colonia Portales de mi Distrito 12, haciendo entrega de equipamiento médico consistente en batas de protección de buena calidad, en cubrebocas, en alimentos para los médicos, en aguas para los propios médicos. Y sobre todo, pues también entregamos carpas y sillas, mobiliario a este centro de salud, pues porque también creo que esta pandemia desafortunadamente tiene muchas caras. Ahorita lo platicábamos fuera del aire tú y yo, Pedro, y es un tema delicado, es un tema muy difícil el tema de la pandemia. En ese sentido, pues creemos que también es muy difícil para los familiares que están esperando noticias de cómo está la persona que está dentro del centro de salud o que incluso están esperando ser atendidos por un médico en el IMSS. Entonces, pues qué mejor que si creemos en la dignidad de la persona humana que le espera y que este proceso sea lo más digno posible, ¿no? Oiga, diputada, sobre todo su distrito que concentra un gran número de clase económica activa en la ciudad de Chihuahua, prácticamente la mitad, por ponerlo de alguna forma. Usted que ha sondeado, le hemos visto en recorridos, ¿cómo siente la gente este tema del coronavirus? Mira, la gente siente una gran preocupación por muchas cosas y creo que yo comparto el sentir de veras de mis representados y trato de veras de esforzarme, de estudiar, de trabajar duro, porque pues no me represento a mí misma, represento a los ciudadanos. Y en ese sentido decirte, la gente está preocupada por la salud, principalmente por la vida. Lo platicábamos, ya no es que el primo de un amigo esté enfermo. Yo creo que en todas las familias ya hemos tenido casos y casos que son incluso muy graves, ¿no? Hemos tenido pérdidas humanas muy graves. Entonces, en ese sentido, decirte, noto esa preocupación y también una enorme preocupación porque tenemos que salvar la vida y salvar los empleos. Te comento, Pedro, aprovecho para mandarles un saludo a Margarita y a Juani, dos estilistas del Distrito 12 de la colonia Alamedas y Ponce de León, respectivamente, que me platicaban justamente de esta preocupación que tienen porque saben que ahorita vamos a esperar a ver cuáles son las medidas del gobierno del estado. Está cerrado sus negocios, pero las necesidades de su familia continúan. Y ayer acudimos justamente a llevarles apoyos, tanto alimenticios como en búsqueda de estas gestiones necesarias, pues para que ellas cuando puedan reabrir lo hagan con todas las medidas de seguridad. Entonces te diría, creo que la gente está consciente. Te comentaba ahorita, yo veo en los chihuahuenses una idea que comparte con 2/3 partes de los mexicanos, de que el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el distanciamiento social son medidas necesarias porque necesitamos contener la pandemia. Ojalá que viéramos este mensaje también claro y contundente del gobierno federal. Diputada, ¿le gustó esto del supercierre? Ha habido opiniones encontradas, pero desde su punto de vista, ya hoy termina el supercierre, hoy en la tarde serán anunciadas nuevas medidas, pero desde su punto de vista, ¿fue lo mejor? Mira, yo creo que era necesario tomar medidas drásticas porque la ocupación hospitalaria estaba a tope, porque lo hemos visto, el porcentaje de positividad en Chihuahua está en el 78%, pero creo que tenemos que meterle mayor proactividad y mayor inteligencia a lo que estamos haciendo y enfocarnos mucho más, me parece a mí, Pedro, en el tema de prevención. No puede ser la política nada más reactiva, es decir, ¿qué hacemos con los enfermos? Más bien es cómo detectamos contagios, cómo los aislamos, cómo se atiende profilácticamente desde antes a las personas para evitar que empeoren y sobre todo algo muy importante, creo que la campaña de salud también tiene que tener una parte de cómo lo prevengo, o sea, es decir, cómo me alimento de manera adecuada, cómo hago ejercicio, porque sabemos que esto eleva el sistema inmune desde mi casa o de forma segura al aire libre. Creo yo que estas medidas también son necesarias
porque no podemos colapsar tampoco la economía. Te lo decía ahorita, Pedro, yo noto, no solo en la gente del Distrito 12, porque decirte, ahorita actualmente tengo gestiones prácticamente de todo el municipio y lo voy a seguir haciendo. Yo lo que quiero es servir a las y los chihuahuenses y lo haré desde la trinchera que me toque, pues es esta parte de, oye, Geo, ¿y cómo le hacemos? Y oye, Geo, esta persona está enferma, etcétera. Entonces te digo, creo que tiene que haber una estrategia que también se centre más en la parte de la detección de los contagios, en parar la línea de contagios y en medidas profilácticas y preventivas. Pero ¿cómo llegar a esto, diputada? Porque hubo mucha inconformidad, sobre todo en los micro y pequeños empresarios que ellos decían, pues es que mi aforo de gente máximo llega a ser 5 personas al mismo tiempo y eso en muy pocas ocasiones se da. Hay mucho descontento. ¿Cómo se puede de alguna forma compensar a este daño, por poner alguna forma, que se hizo? Mira, yo creo que viene una época buena para el comercio en Chihuahua, que es la época navideña. Lo que sí es que creo que tenemos que aprender. Yo te cuento, por ejemplo, en mi familia en Parral nos juntábamos cada año entre 40 y 50 gentes, o por ejemplo teníamos el Encuentro Ríos todos los años en Ciudad Juárez, también de 40 a 50 gentes. Este año no lo vamos a poder hacer. Este año toca hacer las celebraciones vía Zoom, que ahí es donde está gran parte de los contagios. Yo creo que definitivamente esta puede ser una muy buena época para los comerciantes. Definitivamente creo, insisto, en que tenemos que pasar a una estrategia mucho más, perdona la redundancia, a algo mucho más estratégico. Por eso hablaba del tema de prevención y hablaba del tema de la detección temprana, Pedro. Y la detección temprana yo creo que es algo de lo que vamos a hablar o de lo que vamos a exhortar al gobierno del Estado, porque yo te diría, si tú detectas a tiempo los contagios, puedes aislar, puedes evitar que los contagios sigan, puedes lograr que se salven vidas y que se salve el empleo. Porque yo entiendo esta parte de los comerciantes y esta parte de la clase trabajadora en Chihuahua que dice, oiga, pero yo necesito trabajar. Y te la pongo así, por eso creo que es importante, a pesar de los los enormes recortes que nos está haciendo el gobierno federal, que empecemos a trabajar en el tema de pruebas, inclusive de pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque te digo, creo que tiene que ser el tema mucho más estratégico. Tenemos que evitar cerrar negocios, cerrar fuentes de empleo y que tampoco se pierdan vidas y la salud. Leyendo algunos comentarios, agradeciéndole a todas las personas que nos están viendo. Ya lo saben que si tienen algún comentario o pregunta, pues nos lo pueden hacer llegar aquí a través de redes sociales. Dice Pablo Estrada, los panistas privatizaron muchas empresas. Aquí nomás lo leemos para que no digan después que no lo hacemos. Dice Freddy Gutiérrez, ¿cómo contactarla, señorita diputada? Vivo en la colonia Chihuahua 2094. Yo creo en mi representante y tengo un problema desde hace 3 años con el municipio, el cual no se le da solución. También dice Alejandro Mendoza, excelente diputada, no se debe politizar el tema de la salud, se debe actuar cada quien desde su trinchera. Y también dice Leticia Raudales, ¿y dónde dan la ayuda? Porque nos cierran y los gastos siguen, y la verdad la cerveza se sigue vendiendo, el virus seguirá creciendo y el cerrar no es la solución, y no creo que nos entiendan porque ustedes no dejan, persiguen el sueldo. Pues diversos ahí comentarios, diputada. Mira, en primera, contestarle a las dos personas, al señor Gutiérrez y a la señora Raudales, que me preguntan de dónde están los apoyos, decirles, la Casa Ciudadana del Distrito 12, que se reabrió después de 10 años, está abierta, está en Paseo del Real, esquina con Mina Candelaria, enfrente del taxi Zaguaros. Ahí estamos dando apoyos. Fernando, si requieres contactarnos, también comentarte mensaje directo en mi página de Facebook, te invito a seguirla, @geobujanda_cu en Facebook e Instagram. Nosotros siempre contestamos los mensajes y ahí es justamente así me contactó Juan y Margarita con este tema de los apoyos para sus estéticas, para el tema de los apoyos alimentarios. Comentarle también a la señora Raudales, le entiendo esta preocupación. Mi familia tenía un negocio por más de 60, 70 años fundado por mi abuelo y ahorita tenemos cerrado la sucursal del centro. De ahí viven mis padres. Entonces, decirte, esta situación nos ha golpeado a todos, nos obliga a ser solidarios. Yo soy una diputada que no ha dejado y no va a dejar de apoyar, y lo voy a hacer
como lo he seguido haciendo hasta ahorita, en dos frentes. Cuando se requiere en la tribuna tener posicionamientos fuertes y firmes, como fue en el caso de la defensa de la ley del cubrebocas, lo voy a hacer, como lo seguimos haciendo, apoyando en los centros de salud, en equipamiento médico y a la ciudadanía que no lo pide. Semana que entra estaremos apoyando a centros COVID estatales, estén atentos a nuestras redes. Sí, apenas iba a ese tema, diputada, qué bueno que lo toca el tema de la ley cubrebocas, que ha causado bastante polémica. Ayer el gobernador Corral anuncia que será vigente a partir del 25 de noviembre. Yo le pregunto, diputada, ¿por qué llegamos a este extremo? Ustedes como legisladores, el espíritu de la ley, como se le conoce, ¿qué es lo que observaron? Mira, Pedro, yo comentarte a ti y a la ciudadanía, yo detecto y se los digo abiertamente, lo vuelvo a decir, creo que en Morena han sido incongruentes, e inclusive han sido irrespetuosos con el pueblo de Chihuahua por varias cosas. En el presupuesto federal se reducen los recursos a salud, se reducen los recursos a seguridad, se reducen los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero por otro lado en el Congreso del Estado sí se oponen a una ley de cubrebocas. Hemos tenido, y también hablo de incongruencia, Pedro, porque hemos tenido un subsecretario federal y un presidente que entra, se niega a usar el cubrebocas. Fíjate, veíamos lo contrario en Biden, que dice, a ver, este no es un tema político, es un tema en el que tenemos que usar el cubrebocas, ¿no? En Estados Unidos. Y vemos aquí un presidente que se niega a utilizarlo, Pedro, a un subsecretario que primero nos dijo que no había evidencia sobre cómo funcionaba, ahora invita a utilizarlo. Pero es más, incluso hemos visto en sus conferencias... Ya se lo puso López-Gatell el cubrebocas, eso ya te se iba lo a decir. puso. Vemos en sus conferencias que ahora ya se lo pone al inicio y se lo pone al final. Pero esto no va a funcionar, Pedro, mientras no seamos ejemplo de los servidores públicos. Y habría que empezar con el presidente que habla de abrazos, que habla de reuniones, que se niega a usar el cubrebocas. Yo te diría, efectivamente, porque lo hemos escuchado hasta el subsecretario Gatell, no es 100% la única protección, por supuesto que no, pero sí reduce los contagios, sí te protege a ti y proteges a los demás cuando usas el cubrebocas. Entonces, creo yo que justamente lo que queremos es que se salven vidas y que se salven empleos en Chihuahua. Entonces, en ese sentido, decirte, mi posición fue completamente firme, fue fuerte en el apoyo a esta iniciativa del gobernador del estado y así va a seguir siendo porque me parece que la situación de las familias que han estado perdiendo a seres queridos, que pierden la salud o que pierden su empleo, no amerita posicionamientos ni poco congruentes, ni mucho menos con paz y Florida. Oiga, diputada, yo sí voy a ser firme. Pero llegar al tema de la cárcel... Mira, vamos siendo claros con eso, Pedro, porque me parece que hay mucha confusión en el tema. Desafortunadamente yo sí te diría, hay mucha gente que sistemáticamente se niega al uso de cubrebocas y en mucho tiene que ver con el mal ejemplo del presidente. Y te diría, hay que recordar que los diputados en el Congreso del Estado modificamos la iniciativa de ley a manera que la primera sanción sea una amonestación. Para acabar pronto, se cuenta como cuando te regañaba tu mamá y te decía, póngase los zapatos, mijo. Segunda sanción tiene que ver con una multa que va de 430 pesos, me parece, que va a destinarse a la compra de equipamiento médico y como última instancia es un arresto que puede ser hasta por 12 horas. Sí, pero al final de cuentas la gente lo toma en cierto punto de rechazo, ¿no? Mira, yo te diría que no coincido porque, insisto, mañana se publica la encuesta y no coincido no por mi opinión personal, sino porque creo que en los temas de salud lo que necesitamos es más ciencia y menos grilla. Y en el tema de salud, los propios estudios de Mitofsky nos dicen que 2/3 partes de los mexicanos están de acuerdo con el uso de cubrebocas. Entonces, te diría, creo yo que la persona que llegue a un arresto será por reincidencia hasta 3 veces. Entonces, si tú tomas en cuenta que la ley de obligatoriedad del cubrebocas, lo primero que va a pasar es que te llamen la atención, creo yo que de verdad no es una ley dura, sino que lo que busca es justo eso, priorizar la ciencia, priorizar que se salven vidas y que se salven empleos por sobre la grilla. Leyendo unos comentarios, dice Elizabeth García, hola diputada, ¿cómo está? ¿Cómo nos pueden ayudar
para que no se posterguen las cirugías pendientes. Un caso ahí del Instituto Mexicano del Seguro Social, dice Salvador Solís: para una persona que recibe salario es muy fácil el aislamiento, póngase en nuestro lugar. Dice Pati Pérez: buenos días, diputada, las fiestas siguen en casa, se siguen dando sobre todo en la colonia Villas del Rey. ¿Cómo le está haciendo por el tema de las fiestas allá en el norte? Están a todo lo que da. También dice Imelda Vega: medidas más estrictas y que se lleven a cabo fuertemente, la gente no quiere hacer caso. Pues interesante todo esto, diputada, que comentan los lectores. Mira, muy interesante, porque te diría, son varias cuestiones. A Elizabeth, decirte, acércate con nosotros vía Facebook o en mi oficina ciudadana. Insisto, está en Paseo del Real y Mina Candelaria. Somos la única oficina ciudadana de enlace en el distrito. Estamos para servirte en un horario de 9 a 3, eso sí, con todas las medidas de seguridad y con uso de cubrebocas. Comentarle al señor Solís: lo entiendo su preocupación, y por eso le diría, encaminado, respondiéndole a las demás personas que nos reportan fiestas: si logramos tener una conciencia social, todas y todos, a comprometernos con el uso del cubrebocas, a lavarnos las manos constantemente, aunque se los enseñaría, ya las traigo todas, todas feas, pero yo sé que todos andamos igual. Si nos comprometemos a eso, a la sana distancia, a evitar las fiestas, las reuniones, yo le aseguro, señor Solís, que no habrá necesidad de cerrar las fuentes de empleo. Insisto, tenemos que ser muy claros que nuestra conciencia social, nuestra empatía sobre todo, esta enfermedad muestra la empatía que tenemos también para con los demás, creo yo. Y si lo logramos hacer, y si todos hacemos caso, yo le aseguro que lograremos dos cosas: salvar vidas y salvar empleos. Es fundamental salvar vidas y salvar empleos. Pues interesante todo esto, diputada. Oiga, ya para tocar el tema de manera breve, que me imagino va a causar mucha discusión en el Congreso, pues ¿qué presupuesto nos espera para el siguiente año? ¿Ya les han dicho cuándo presentan el presupuesto el secretario de Hacienda? Mira, no nos han dicho cuándo presentan el presupuesto. Lo que sí te puedo decir, Pedro, es que nos espera un año muy duro, muy duro. Quiero decírselo a las y los chihuahuenses: nos espera un año muy duro. Las diputadas y diputados del PAN vamos a priorizar la salud, evidentemente, pero decirles, nos enfrentamos a una situación muy dura. Te la pongo simplemente algo, Pedro: el hospital móvil que nos prometió el gobierno federal, que nos dijo que iba a ser la panacea y estaban ayudando, déjenme decirles que llegó sin oxígeno. Por si las ciudadanas y los ciudadanos no sabían, te paso este dato, Pedro, para que entrevistes a la gente del sector salud federal, del Hospital Central y sobre todo de FECHAC, y además llegó sin oxígeno. Déjenme decírselos: el oxígeno que va a tener el hospital móvil fue donado por el empresariado chihuahuense. Entonces, nos enfrentamos a un presupuesto y una situación muy complicada, porque no hemos tenido apoyo del gobierno federal, sino todo lo contrario. Insisto, lo que nos mandaron es un cascarón de huevo. Prometieron 70 servidores en personal de medicina y enfermería al hospital. No llegó ni la tercera parte, y mucho menos médicos especializados. Nos espera una situación muy complicada, pero déjenme decirles, los representantes de Chihuahua, en lo personal, su servidora Geo Bujanda, estoy lista para entrarle a los retos que tenemos. Sé que tenemos retos muy fuertes, pero estoy lista para enfrentarlos, y sé que de la mano de la ciudadanía seguiremos logrando más, Pedro. Pues algo más que desagregar. No, hombre, pues solamente saludar a todas las personas, recordarles que tenemos que usar el cubrebocas, recordarles que hay que lavarse las manos constantemente, mantener la sana distancia, y decirles: estoy a sus órdenes, tanto en mi oficina ciudadana como en mis redes sociales, @geobujanda_CUU en Facebook e Instagram. Que tengan una bendecida mañana. Pues muchísimas gracias, diputada. Al contrario, gracias a ti, Pedro. Agradezco a Georgina Bujanda, diputada del Partido Acción Nacional, por este espacio. Ya lo sabes, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y yo los espero el día de mañana a las 9:30. Hasta la próxima.